Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. La Constitución Política de Colombia, como norma de normas, es fundamental en nuestro país y como tal requiere ser conocida a cabalidad. Es por ello que comprender su estructura contiene una gran importancia para el desarrollo de su contenido. En primer lugar se encuentra el preámbulo, que constituye como cimiento del Estado la manifestación de la voluntad que antecede al articulado, donde los constituyentes plasmaron sus fines, ideologías y propósitos, sobre los cuales trabajaron. El preámbulo tiene valor jurídico por hacer parte de la Constitución y sus elementos básicos son pueblo y soberanía. Los principios del Estado colombiano podría decirse que son la brújula de la Constitución, ya que son ellos los que generan las orientaciones de la misma, donde se destaca el Estado social de derecho, que interviene en el manejo de la economía, busca el amparo de derechos individuales y sociales y busca la igualdad distributiva. La República Unitaria, la cual marca sus políticas en el centro, que contiene la unidad de poder y la ejecución de estas debe ser descentralizada. La democracia basada según cualidades y mayorías, el pluralismo que está fundado en el respeto al principio de la dignidad humana. También se desprende el trabajo como aquel que permite al hombre realizarse como ser social y realizar procesos de producción, distribución y consumo. La solidaridad, la prevalencia en el interés general sobre el interés particular y su descentralización, ya sea a nivel política, administrativa o fiscal. Para hablar de la estructura de la Constitución Política de Colombia es de gran importancia resaltar sus fines, los cuales constituyen el para qué de la Constitución. Ellos son: servir a la comunidad y promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, facilitar la participación de todos, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y vigencia de un orden justo. Y por último se encuentra proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades y asegurar los deberes sociales del Estado y de los particulares. Todo esto por parte de las autoridades. Dentro de la estructura de la Constitución se encuentran los órganos del poder público, que bien pueden clasificarse en parte de acuerdo a las ramas, en donde el poder legislativo se encarga en términos generales de dictar las normas, el ejecutivo de aplicarlas y el judicial de resolver los conflictos bajo la aplicación de la norma. Es importante destacar bajo este tema que el poder público es uno solo, aunque integrado por varios órganos, los cuales actúan bajo el principio de colaboración, abandonando la concepción tripartita de la separación de poderes. Dentro de la rama legislativa destaca el Congreso, el cual tiene las funciones de reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político. Este se encuentra conformado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. La rama ejecutiva se encuentra encabezada por el presidente, como jefe de Estado y de Gobierno, del cual emana la supremacía de la autoridad administrativa y la delegación de funciones. La rama ejecutiva está distribuida ya sea de orden nacional como territorial. Por último, se encuentra la rama judicial, de la cual se desprende la jurisdicción ordinaria que resuelve los litigios en asuntos civiles, penales, laborales, agrarios y de familia, y que está conformada por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y los juzgados civiles, penales, laborales, de familia, de ejecución de penas y de pequeñas causas. También se encuentra la jurisdicción contencioso-administrativa, que se destaca por conocer las controversias sujetas, como su nombre lo indica, al derecho administrativo. Esta jurisdicción se encuentra conformada por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos. La jurisdicción constitucional, por su parte, está conformada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En las jurisdicciones especiales se encuentran las aplicadas a los pueblos indígenas y la jurisdicción de paz. Allí también podría establecerse la jurisdicción militar. Dentro de la rama judicial se encuentra también el Consejo Superior de la Judicatura, ya conformado por la Sala Administrativa y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Por último, cabe destacar que dentro de la estructura de la Constitución Política de Colombia, en la rama judicial se encuentra la Fiscalía, aunque este órgano cumpla exclusivamente una función acusatoria. Por supuesto, la estructura de la organización del poder público no se limita a las ramas, sino que contiene además otros órganos como los de control, en los que se encuentran las contralorías dedicadas al ámbito fiscal y el Ministerio Público, del cual hace parte la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los personeros municipales. Por su parte, la organización electoral comprende el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para finalizar, la estructura del poder público contiene los órganos autónomos o independientes, dentro de los que se encuentran el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Comisión Nacional de Televisión, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales. Bajo el orden de la estructura de la Constitución Política de Colombia priman las garantías, los deberes y los derechos, en donde se encuentran los derechos fundamentales que pueden clasificarse según su aplicación, de la persona como tal, de la persona en comunicación con otras, de la persona frente al Estado, del ciudadano frente al Estado y las prestaciones del Estado. Se encuentran también los derechos sociales, económicos y culturales, colectivos y de ambiente, su protección, ya sea por mecanismos como la acción de tutela, siendo subsidiaria y aplicada a los derechos que realmente son fundamentales, la acción popular que evita un daño y hace cesar el peligro, y la acción de grupo que obtiene reconocimiento e indemnización de perjuicios. Dentro de la participación democrática destaca la conformación de partidos y movimientos políticos, el estatuto de oposición y los mecanismos de participación ciudadana, donde hace parte el voto como un proceso de elección de representantes, el plebiscito como la consulta para aprobar o rechazar una determinada propuesta, el referendo como procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone, la consulta popular que convoca al pueblo para que decida acerca de algún aspecto de vital importancia, el cabildo abierto para las peticiones del pueblo, la iniciativa popular y la revocatoria del mandato. La Constitución también establece una organización territorial bajo sus entidades que son los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. A su vez, la Carta establece que pueden existir otras que la ley determine para el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Estado. En lo que concierne a los habitantes, la nacionalidad es un vínculo jurídico y político entre una persona y el Estado, que puede establecerse ya sea por nacimiento o por adopción. Es ciudadano todo individuo mayor de 18 años, lo que le da la condición de ejercer el derecho de sufragio para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción. Por su parte, los extranjeros gozan de los derechos civiles y garantías como los nacionales, salvo excepciones que establezca la ley. De ahí, de esa constituyente, lo principal fue la Fiscalía, la tutela y la Corte Constitucional, la independencia del Banco de la República, la elección popular de gobernadores. El principal cambio fue en la justicia y en los derechos consagrados en la Constitución. Colombia pasó a tener una Constitución que está basada en el respeto a los derechos de los ciudadanos y no simplemente en la defensa del orden jurídico. Y desde luego el principal aporte es la tutela, que le ha dado acceso a millones de colombianos, hasta el más humilde de los colombianos puede presentar una tutela. En un país que tiene una historia, una tradición de violencia tan grande, ser capaces de llegar a la protección de los derechos de esa manera, pues fue lo que, digamos, el principal aporte que hizo la Constitución del 91. Pero la nueva Carta Política también incluye
created using Powtoon.